pero, pero pienso que eso no es el éxito, sino el, el propósito de Dios. Y ese propósito de Dios yo encuentro que está relacionado siempre con el servicio. Servicio a Dios y servicio a los demás. Las imposibilidades no son límites. Con un saludo de bienvenida, me alegra que de nuevo nos encontremos aquí en este subpodcast. Las imposibilidades no son límites. Hablar de Juan Diego Llanos me ha exigido ciertas cosas, entre otras porque es una persona bastante creativa y por lo tanto quise en la musicalización aún de este estar como a la talla de tales calidades. Y he observado que es alguien que ama lo que hace y lo que hace es con la suficiente pasión y entrega. Creo también que tiene un propósito que lo ha llevado a ser dedicado. Por eso mismo, para que otras personas que los vean, que lo escuchen o que lo lean, se vean impactadas positivamente y a la final del día queden con algo de reflexión y no simplemente de escuchar, de leer o de ver a alguien, sino que sea un catalizador que haga mejores personas permanentemente. Disfrutemos pues de lo que este bayuno de corazón y ciudadano del cielo nos va a compartir. De Leonardo, bueno, muy honrado por todas esas palabras que dices. Bueno, gloria a Dios por cada una de ellas. Igual tú sabes, bueno, pero muy honrado, gracias por todas esas palabras y gracias al Señor que por su pura gracia y su pura misericordia, pasando por alto muchas cosas en las que le hemos fallado, perdonándonos mucho, por su gracia ha querido usarnos de alguna manera y poner en nosotros este deseo de servirles a ustedes, que son este pueblo tan hermoso y tan precioso que es la iglesia del Señor. Entonces, gracias a Dios por eso. Y dicho esto, bueno, pues de mí lo que te puedo contar, pues básicamente lo más importante que tengo para contarte es que soy cristiano desde el año 1999, gracias al Señor Jesús. Y pues que en este tiempo estoy dedicado a producir, digamos, contenido para la iglesia, principalmente escritos y dentro de ese principalmente, otro principalmente es escribir libros. He escrito hasta el momento, bueno, he publicado hasta el momento, gracias a Dios, 2 libros. Hoy sufro, pero algo está haciendo Dios y la espada de Goliat. Y actualmente estoy trabajando en el tercer libro, que me tiene muy emocionado, que es como la segunda parte de la espada de Goliat. Y acerca de mi profesión, bueno, pues yo estudié otra cosa diferente. Yo estudié ingeniería industrial y me especialicé en finanzas, gracias a Dios. Algo que pues, también me ha sido útil, me ha brindado unas herramientas bien útiles para hacer lo que hago en este momento con los libros y todo. Y bueno, también por ahí hago videos y otras cosas más. Y la idea es seguir haciendo más cosas en la medida que Dios nos vaya guiando para seguirle sirviendo. En un tiempo quizás por, por muchos dicho difícil, en el sentido económico, en el sentido social, en estudiar. eh, Algunos dicen que se ganó, otros que no, que se perdió. mm, pero, y pues, toca hablar del famoso COVID. Mm, ¿Realmente consideras que esto ha, ha ganado o ha hecho perder cosas? bueno, Luis Leonardo, yo la verdad pienso que eso depende de lo que cada uno de nosotros haya hecho frente a esta situación.
Yo pienso que una prueba es una escalera. Tú la puedes usar para ascender o la puedes usar para descender. Y pues sin duda esto ha sido de alguna manera una prueba para todos, ¿verdad? Mm, y pienso que de la manera en la que le podemos usar para ascender, sin duda es en dependencia de Dios. Preguntándole a Dios por el propósito que Él tiene, porque tú sabes que hay cosas que suceden y Dios, yo soy un convencido de que pasan muchas cosas no porque Dios las provoque, pero sí estoy seguro de que Dios se vale de ellas para cumplir sus propósitos. Estoy convencido de eso. Entonces pienso que lo importante es que cada uno de nosotros, en esa sintonía que tiene con Dios, eh, busque descubrir qué propósito quiere Dios cumplir en su vida por medio de esta situación que está pasando, ¿verdad? Mm, yo, por ejemplo, mira, el trabajo que yo hago, por ejemplo, de las ventas de los libros, en este momento pues se ha visto pues sumamente obstaculizado porque nuestra principal forma de venta venía haciendo la promoción en iglesias, visitando iglesias, viajando a ciudades y todo esto. Y bueno, quedó detenido por el momento. Justamente el fin de semana que empezó la cuarentena, yo ya debía estar en Bogotá porque teníamos un compromiso en un colegio. eh, un compromiso por el cual habíamos estado trabajando hace rato en contactos y todo, y por fin se había dado, y justo la cuarentena ahí se nos cruzó, y ya de ahí vamos a pasar a otras ciudades y todo. Pero bueno, mira, bendito sea Dios, este tiempo te digo que me ha servido muchísimo para avanzar en el nuevo libro que estoy escribiendo. Entonces, yo pienso que es muy importante decir, listo, hay cosas que no estoy pudiendo hacer como las venía haciendo, como estaba acostumbrado, pero pienso que sin duda hay algo que podemos hacer. Y algo básico que todos podemos hacer, si se trata de que tenemos más tiempo disponible porque no estamos haciendo otras cosas que hacíamos antes fuera de la cuarentena, algo básico que todos podemos hacer es ocuparnos en una de las cosas más importantes que podemos hacer, y yo diría que es tal vez la más importante, que es en conocer y en entender a nuestro Dios, en conocer más de su palabra, leer más la Biblia, en ocuparnos más en hablar con Él, eh, pedirle que cumpla ese propósito que Él tiene con nosotros, porque sin duda que en estos momentos difíciles, en los momentos difíciles suele salir lo peor de nosotros, ¿verdad? Pero como decía un pastor por ahí, si sale lo peor de uno, es porque eso está dentro. O sea, de ti no va a salir algo que no está ahí. Y si lo que salió de ti en medio de toda esta situación de cuarentena fue que te llenaste de ira y comenzaste a actuar mal, eso estaba dentro de ti. Y tal vez uno de los propósitos de Dios en este momento puede ser sacar eso de ti, ahora que te das cuenta de que está en tu interior. Entonces yo pienso que se trata mucho de eso, ¿verdad? Lo que pasa es que también sé que a veces no es fácil y sé que pues de pronto hay personas que les puede aburrir más el encierro que otras. Yo particularmente te digo que a mí me fascina estar en la casa. O sea, me encanta estar en la casa. Normalmente no salgo mucho y ahora en cuarentena procuro no salir mucho tampoco. O sea, pero sé que hay personas que les puede dar más duro, obviamente. Pienso que lo importante es traer todo eso ante Dios y hablarlo sinceramente con Dios y preguntarle por el propósito que Él tiene para nosotros, porque aunque pensemos que cierto propósito que Dios venía cumpliendo como que se detuvo, sin duda que este tiempo Dios lo puede y yo creo que lo quiere usar para procesarnos, ya sea en esas mismas cosas que venía procesándonos o en algo nuevo que quizás nosotros ni siquiera sabíamos que podíamos ser procesados. Entonces, desde ese punto de vista, pienso que es así. Incluso hablando ya del aspecto pues empresarial o del trabajo o esto, mira que hay personas que, tú lo sabes, en medio de las crisis es donde surgen muchos emprendimientos, muchas nuevas ideas que de otra manera no hubieran surgido. Hay personas que emprendieron porque los despidieron de su trabajo.
por eso emprendieron, pero si no los hubieran despedido, quizás nunca lo hubieran hecho, no se hubieran atrevido. Entonces, no sé, y pienso que después de que nosotros contemos con la dirección de Dios, Luis, hay una promesa que solo Dios puede cumplirla. Y nosotros como cristianos, en la medida que esperemos en Dios, siempre la vamos a comprobar. Y es que si nosotros le entregamos nuestro amor a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien, como dice Romanos 8:28. Todo. Y ese todo incluye pandemia, incluye absolutamente todo. Sé que hay personas a las cuales les ha tocado cosas más duras todavía, como despedir un ser querido. Súper difícil, obviamente. Pero también esto nos lleva a reflexionar, Luis, y a recordar que, y no lo podemos olvidar, que el gran objetivo de nuestra fe es la vida eterna. No nos podemos olvidar de eso. Y por ahí el otro día un cuñado mío bromeaba un poquito con el asunto y decía, cuando nosotros estamos en la iglesia y preguntan, ¿quién se quiere ir con Dios? ¿Quién se quiere ir con el Señor? Y todo el mundo dice, sí, yo me quiero ir. Pero entonces ya cuando llega la situación y de pronto te llega una enfermedad, ahí sí lo que haces es que te mueves para que todo el mundo ore y para que no te vayas de este mundo. ¿Sí me entiendes? Obviamente yo creo que es de todo, porque igual es difícil pensar en desprendernos de las personas que amamos, y no deja de ser dolorosa una partida, ¿verdad? No hay duda de eso. Pero entonces pienso que todo esto nos ayuda como a reflexionar y a mirar a ver bien dónde es que está puesta nuestra esperanza, qué cosas deben ser ajustadas en nuestros corazones. Obviamente, lo que te digo, hablando de lo de la pérdida de un ser querido, pienso que siempre será difícil, siempre será doloroso, pero, pero como dice también Salomón, dice que es mejor estar en la casa del luto, en la casa del banquete, y pienso que precisamente a veces, sé que suena muy duro, pero a veces esas cosas difíciles son las que nos llevan a reflexionar cosas acerca de las cuales no reflexionaríamos si no estuviéramos en esas situaciones difíciles. Si todo fuera fiesta y disfrute, hay cosas en las cuales nosotros no pensaríamos, definitivamente, porque estaríamos tan entretenidos que no tendríamos tiempo de pensar. Producir contenido con visión pudiese resumir lo que él hace. No solamente se trata de ciertos lectores o de conseguir likes o de conseguir vistas, sino también de conseguir que las personas sean tocadas. Y al decir tocadas, es más allá de una frase bonita o de un video bien elaborado o incluso de un libro bien escrito, sino es ver que más allá de lo aparentemente notorio va a quedar un legado. ¿En qué momento o en qué situación viniste a hacer conciencia que lo tuyo o parte del desarrollo de tu propósito estaba en escribir? Bueno, Luis, mira, eso fue una gran sorpresa que Dios me dio y le doy muchas gracias a Dios por eso, porque mmm, yo estaba totalmente lejos de imaginarme que pudiera escribir cualquier cosa, que pudiera escribir, mucho menos me imaginaba que podía escribir un libro. De hecho, yo no era ni siquiera como el mejor lector, leía, pero pues ahí como más o menos. Y en realidad Dios me sorprendió con todo esto en un momento en el que yo no me acuerdo exactamente en qué lugar estaba, pero sí me acuerdo que estaba pensando. Yo no me acuerdo, bueno, esto tampoco me acuerdo si lo estaba leyendo o si lo estaba pensando, pero sí estaba meditando acerca de la historia de José. O sea, estaba pensando en la historia de José y el pensamiento que me llegó sobre la historia de José fue que entendí
que las cosas que José vivió no las vivió porque sí. O sea, nosotros a veces vemos la historia de José y decimos, no, pues él fue vendido por los hermanos porque sí, y estuvo como esclavo porque sí, y Dios permitió que estuviera en la cárcel injustamente porque sí. Pero Dios me permitió entender que había un propósito en todo eso. Y cuando digo que había un propósito, no me refiero al que todos conocemos y del que normalmente se habla, y es de que él fuera gobernador en Egipto, porque ese lo sabemos. La cuestión es que tú sabes que para Dios no era imposible llevar a José directamente desde la casa de sus padres a ser el gobernador de Egipto. Dios podía hacerlo sin necesidad de pasar por todas esas injusticias, digamos, injusticias entre comillas, porque uno con el tiempo se da cuenta de que hay cosas que para las cuales uno en realidad a veces ha sembrado. Entonces, para Dios no era imposible eso. Para Dios no es imposible sacarte a ti, o sea, imagínate, Dios sacó a José con la peor hoja de vida posible para ser el gobernador de Egipto. O sea, la hoja de vida de José era acusado de abuso sexual o de intento de abuso sexual. Su hoja de vida decía que estaba en la cárcel. Su hoja de vida decía que había sido esclavo, que ni siquiera era de ahí de Egipto. O sea, digamos que la hoja de vida de José no era para que él calificara. Entonces, para Dios tampoco era imposible hacer que José pasara directamente de la casa de su papá a ser gobernador. Entonces, Dios permitió que él viviera todo eso con un propósito, no solo de que él fuera gobernador, sino con el propósito de formarlo a él. Cuando tú ves la historia de José te das cuenta de que él tenía ciertas actitudes de orgullo. Eso no se menciona prácticamente nunca, pero cuando tú ves la Biblia tú te puedes dar cuenta de eso. Y cuando Dios me permitió entender eso, yo dije, oiga, pero sí, José no pasó por ahí porque sí. O sea, Dios tenía el propósito de formar su corazón para que él pudiera llegar a estar a cargo de muchas vidas. Porque tú sabes que entregarle muchas vidas a una persona que no tiene humildad puede ser algo bastante malo, peligroso. Le puedes hacer daño. Si tú eres orgulloso, le puedes hacer daño a la gente. Tú te das cuenta del orgullo de José por muchas cosas, como por ejemplo la forma en la que le contaba los sueños a los hermanos, incluso a los papás. Esa es una de las razones, digamos, que uno ve más para darse cuenta de que había un orgullo en José. Es como, por ejemplo, que yo tenga un sueño y yo te diga, ¿sabes qué, Luis? Me soñé que tú me vas a hacer reverencia a mí. Eso era lo que hacía José, y eso de humilde no tiene nada. Con más razón, teniendo en cuenta que José sabía que sus hermanos no lo querían. O sea, es como que tú no me quisieras a mí y que yo te dijera, Luis, ¿sabes qué? Dios me reveló que tú voy a estar por encima de ti y tú vas a hacerme reverencia a mí. ¿Me entiendes? O sea, ahí tú ves que había cosas por ajustar en la vida de José, obviamente por su edad y por muchas otras cosas. Y entonces cuando Dios me hizo entender eso, te voy a decir, me llegó un pensamiento de inmediato a la mente, pensamiento que no podía venir de mí, de ninguna manera podía venir de mí ese pensamiento. Y por eso sé que vino de Dios. Y ese pensamiento era el siguiente: escribir un libro acerca del propósito de Dios con el sufrimiento, tomando como base la historia de José. Ese pensamiento me llegó así. Como cuando tú ves que en las tiras cómicas se enciende un bombillito y que se le ocurre una idea. Así me llegó ese pensamiento. Y yo a partir de eso, bueno, le estuve orando a Dios, le dije, Señor, ¿de verdad es tu voluntad que yo haga esto? Que yo escriba un libro acerca de esto. Y bueno, en la medida que fui sintiendo que hiciera la voluntad de Dios, pues ya luego empecé a trabajar en el asunto. Pero lo hice muy largo, pero digamos que esa es como la historia más o menos. O sea, fue algo que Dios eh, me reveló, ¿entiendes? Porque yo no tenía manera de pensar en hacerlo. Y como te digo, le doy muchas gracias a Dios porque lo disfruto muchísimo, es algo que gracias a Dios me apasiona hacer, lo disfruto muchísimo. Hablando de la parte de los videos, mm, ¿qué es más importante al final del día?
el, lo obvio, los números son importantes, siempre lo sabremos y siempre nos lo dirán. Y así uno diga que no, pues en cierto modo sí, pero mm, si no hubiese esa necesidad de fijarse uno tanto en los números, sino realmente en el que ve, en la reproducción, qué busca Juan Diego Llanos con cada video. Mira, mm, hombre, tú lo has dicho, sinceramente, digamos que, sí, ya tú lo dijiste, las vistas y estas cosas, los me gusta, son como algo que, son como para uno como un indicador, pero un indicador bastante imperfecto, ¿sí? De lo que uno quiere en realidad. Porque lo que uno quiere, y claro, pues digamos, si uno ve que no tiene como cierta aceptación lo que uno publica, pues obviamente uno le da como, no, pues como que no lo recibieron bien, no. Pero lo verdaderamente importante, Luis, pienso yo, lo que pasa es que eso sí no es fácil, o sea, yo pienso que uno no tiene manera de medirlo en realidad, es que, que haya un impacto verdaderamente en las personas, ¿sí? Que, que de verdad se impacte de manera positiva las vidas y que las personas puedan conocer más y entender mejor a Dios, que puedan apasionarse más a Él, más por Él, que puedan tomar mejores decisiones en sus vidas, que puedan recibir una palabra de consuelo, una palabra de aliento, dirección. Mira, yo sé lo importante que es recibir dirección de Dios porque recuerdo muy especialmente una ocasión en la que, yo no sé si te ha pasado, pero fue un día en el que yo sentía una necesidad tan grande de que Dios me dijera algo por la situación que estaba viviendo, que yo mientras me estaba duchando, yo decía, Dios mío, por favor, necesito que me hables. Y yo en ese momento fue cuando entendí la gran responsabilidad que tiene un predicador, que se para en un altar al hablarle a la iglesia o que se para en cualquier medio al hablarle a la iglesia, porque lo que nosotros necesitamos en realidad como servidores de Dios es que las personas sean bendecidas, que reciban el mensaje que Dios quiere que reciban en ese momento de sus vidas, que puedan conocer mejor a Dios y apasionarse más por Él, inspirarse más para servirle y para seguirle. Pienso que eso es en realidad lo que nosotros necesitamos y es mi deseo. Como te digo, es algo que uno a la larga no puede medir. Digamos que tal vez hay alguna persona que te podría decir, oye, fue de bendición tu mensaje para mí. Y eso es chévere y todo, y uno le da una idea. Pero a la larga yo pienso que tú no terminas de medir el impacto de pronto de lo que estás haciendo. Obviamente uno tiene el deseo de que ese impacto sea mucho más grande de lo que uno se imagina, ¿verdad? Y es el deseo que uno tiene. Y como te digo, pues tenemos esos indicadores imperfectos, que son las vistas, que son los me gustas, porque yo podría, no sé, uno podría lograr, yo qué sé, 1000 vistas en un video, pero si al final a ninguna de esas personas le sirvió eso para nada, no tomó una decisión en su vida de verdad, no tomó una decisión seria con Dios, no creció a raíz de lo que vio, pues digamos que es queda incompleto el asunto. O sea, sí, pues la pasó bien viendo un video, aprendió un poquito, pero no lo usó. En cambio, digamos que publicas un video y lo ven 50 personas, 100 personas, pero que una de ellas o 10 de ellas verdaderamente se hayan apropiado de ese mensaje, uff, o sea, entonces como te digo, sí nos da una idea los me gustas y obvio que a uno les gusta ver que lo reciben con cariño lo que uno hace, pero son a la larga en realidad cosas que nosotros no podemos medir, no podemos medirlas. Pienso que solo Dios sabe el verdadero alcance. Y como te digo, me gusta imaginarme y creo que es lo que debemos imaginar y pensar y desear,
que ese impacto sea mucho mayor que el que nosotros sabemos. Podríamos establecer que no basta simplemente con tener, no basta simplemente con hacer, sino que el propósito real, el éxito, la alegría, la vida misma se resume en servir. Nos debemos a la sociedad, al mundo, en el servicio, que sacamos con acumular si simplemente no le entregamos. Eso es lo que a lo largo de este tiempo, a través de sus historias, a través de lo que él ha logrado entender como propósito de parte de Dios, es el servicio. Y eso lo resume. Y eso de por sí es lo que respira. Servicio. Darse a los otros. Porque claro lo tiene que su vocación, su razón de vida es servir. Para mí, yo creo que lo principal, Luis, es el cumplimiento del propósito de Dios en mi vida. ¿Qué, qué historias te han motivado para contar nuevas historias? Bueno, Luis Leonardo, mira, es que ¿cómo te parece que básicamente los libros que yo he escrito hasta el momento, y sospecho que todos los que llegue a escribir por la gracia de Dios, tendrán que ver con historias, ya sea vividas por mí o vividas por alguien que está cerca de mí o no cerca, pero de pronto me di cuenta de su historia, o en la Biblia. Y en realidad eh, pienso que principalmente en la Biblia sí, ahí está la fuente de las grandes ideas, ¿verdad? Y los libros que yo he escrito, por ejemplo, el de la espada de Goliat, que es una historia de ficción, yo lo pienso como una historia de ficción, pero que está repleto de experiencias que de verdad sucedieron. Digamos que hay un personaje o unos personajes ficticios que lo reúnen estas experiencias, pero incluso tú como cristiano cuando las lees te das cuenta y tú dices, yo sé que estas cosas han sucedido en medio de nosotros, los de la iglesia, los cristianos. Entonces, sí, no, bueno, sin duda muchas historias, ¿verdad? Y bueno, siempre me gusta decirlo, yo pienso que la fuente principal de inspiración de esas historias es la Biblia, porque mira que la Biblia dice que el Dios de este mundo, refiriéndose al diablo, ha cegado el entendimiento de las personas. Y yo digo que a veces no se trata incluso solo de las personas no cristianas, sino que a veces incluso nosotros los cristianos, estando en la iglesia y todo, nuestro entendimiento no alcanza a mirar y a captar lo maravilloso y la dimensión tan grande de lo que es ser cristiano, de lo que es Dios. Y a veces incluso como cristianos, especialmente los jóvenes, a veces les parece incluso aburrida, por ejemplo, la Biblia. A veces no les gusta leerla. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, lo que nos encontramos es el libro con las historias más increíbles, más emocionantes, más apasionantes. O sea, mejor dicho, ahí digamos que cualquier otra fuente de inspiración uno dice, no, la verdad que la Biblia es lo máximo. Entonces, Luis, yo pienso que es que, mira, la verdad, yo no concibo un verdadero éxito para nuestras vidas fuera de Dios. Mm, yo sé que uno puede tener lo que el mundo llama éxito en ciertos campos. Una persona puede ser un profesional exitoso, puede ser un emprendedor exitoso, puede ser un escritor exitoso, pero
Pero para mí, yo personalmente concibo que el verdadero éxito de nosotros es en Dios. Porque mientras que Dios no sea el centro, así tengamos éxito en nuestras empresas, en nuestras profesiones, en nuestros oficios, la cosa no va a estar completa. Y las únicas, o sea, yo digo, sin Dios no hay final feliz. Tú puedes ser un gran empresario en este mundo, pero te mueres sin Dios y tu final no es nada exitoso. Asimismo, tú puedes ser una persona pobre en este mundo, pero te vas de este mundo con Dios y tu final es exitoso. Mira, si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, a Pablo, ¿sí? Como decía él, si nosotros no vamos a resucitar, somos los más dignos de lástima, ¿sí? O sea, nuestra gran esperanza y nuestro gran éxito está es en Dios y sobre todo es la vida para siempre, ¿verdad? Y obviamente Dios, su éxito en nuestra vida, en este mundo, se trata de tenerlo a Él, de servirle a Él, de conocerle a Él y de que Él esté presente en todas nuestras áreas. No digo que Dios no va a estar presente en la empresa, que Dios no va a estar presente en tu profesión, que Dios no esté interesado en tus proyectos en ese sentido, porque, porque pienso que sí, o sea, Dios se glorifica por medio de esas cosas. Y de hecho Dios ha levantado a personas muy exitosas en diferentes áreas, como en el deporte, como en la literatura bueno, pienso que en todos los campos, ¿verdad? Personas eh, cristianas, creyentes en Dios. Entonces sí, no sé, pienso que soy muy redundante con el tema, pero si te lo digo de corazón, de verdad estoy convencido de eso. Es que yo no sé, no concibo un verdadero éxito para el ser humano sin Dios, sin Cristo. A la afirmación que las imposibilidades no son límites, ¿qué tendríamos que decir? Bueno, yo pienso que eso es algo que Jesús refirió en una frase muy importante y es que la condición es si crees, todo es posible. O sea, tenemos un gran reto que nos puso Jesús y es que si nosotros creemos, todas las cosas van a ser posibles para nosotros. Con lo cual, eh, las imposibilidades como tal no deberían ser lo que nos limita a nosotros. Y en este mundo encontramos cantidades de ejemplos de personas que de una manera admirable no se han dado por vencidas a pesar de limitaciones, a pesar de cosas que tuvieron que sufrir, a pesar de sus carencias, a pesar de lo que les faltó. Vemos videos de personas que conducen autos con los pies. Vemos videos de artistas que pintan obras con la boca porque no tienen manos. Entonces, en realidad, lo que pienso de esa frase es que es cierta. O sea, lo importante es que tú creas. Y si crees en Dios sobre todo, porque hay personas que sin ser cristianas han hecho cosas increíbles como las que te mencionaba. Pero con más razón si tienes a Dios, deberías deberías poder superar cualquier
cualquier imposibilidad, ¿no? Llamada imposibilidad. La calidad de ser humano y de persona que es Juan Diego Llanos. Realmente desde ese instante, esa X que soy yo, quedó muy, muy conmovido con el amor de Dios a través de esta persona, porque sin conocernos y sin dudarlo, nos quiso ayudar, y de qué manera, que igual tanto a Mía como con su compañerita que tenía que hacer el trabajo, todo el salón quedó sorprendido y gratamente sorprendido de ver que el autor del libro que habían tenido, les habían asignado para leer, era el que estaba en la pantalla dirigiéndose, haciendo la referencia al libro como tal. Entonces, realmente muy agradecido, Juan Diego. Fue bastante edificante, porque realmente una de las cosas que yo he podido observar desde el momento en que como que tomé en serio el tema del coach, es que lo que uno habla debe edificar y debe construir, no solamente hablar por hablar, sino que tiene que dejar algo propositivo, algo que no solamente sea reactivo para la persona, sino Sí. Bien, oye, no, Luis, pues tú muy generoso con tus palabras, oye, pues lo que te puedo decir es que gloria a Dios por todo, y para mí es un privilegio poderle servir a toda persona, y especialmente si es de la iglesia, porque tú sabes que aunque una persona, llámese quien se llame, sea conocida o no, si es un hijo de Dios, pues eso tiene un valor incalculable, y así no sea un hijo de Dios, todavía es una persona eh, a la cual Dios ama, ¿verdad? Entonces, no, para mí es un privilegio, Luis, es un privilegio servirte, y la idea es que en lo que yo pueda servir, pues, y en lo que sea la voluntad de Dios, la idea es poder hacerlo. ¿Te gustó este programa? Te invito a que los descargues y compartas. Pero antes dale me gusta. Si quieres saber sobre qué es lo que hacemos en Escucharte, te invito a que vayas a www.escucharte.com.co y puedas allí observarlo. Ahora bien, si quieres acercarte más al desarrollo basado en fortalezas, escríbeme a contacto@escucharte.com.co. Que no se te olvide, dale me gusta y suscríbete.